practicarlo. Así que, como ven, teoría general, teoría específica, práctica simulada, práctica y práctica real, y luego un examen ante los jueces. En 1872 se cierra la Academia de Jurisprudencia, se termina con la obligación de la práctica profesional y 4 o 5 años de código de memoria, un código que se había dictado 2 años atrás, Código Civil. Es todo lo que se requiere básicamente para ser abogado en Argentina. La explicación de esto es una larga explicación, pero una teoría, la hipótesis que uno puede hacer es que el proyecto político al que era funcional la anterior formación de derecho, que era el proyecto político de los Borbones, requería todas estas destrezas porque los Borbones necesitaban gente que respondiera a la corona, pero que hiciera como pretor romano en las provincias de ultramar y tuviera la cintura jurídico-política necesaria para aplicar normas que muchas veces no estaban pensadas para los problemas a los que se aplicaban. El proyecto de la organización del Estado Nacional fue otro. El proyecto, como para decirlo muy brutalmente, fue concentrar el poder en el Ejecutivo y hacer irrelevante el Legislativo y las provincias, así que el Código Civil entra perfectamente en ese proyecto, se termina la capacidad legislante de las provincias, se acaba con la parte de la capacidad legislante del Congreso, y el Código Civil y luego el Código Penal, antes el Código de Comercio, cierran la parte, digamos, deliberativa del derecho en la Argentina y homogeneiza el derecho en toda la región, para que no haya abogados que crean que puede haber interpretaciones del derecho puntanas o jujeñas o San Juan o mendocinas. Se enseña derecho en básicamente Buenos Aires y Córdoba, y de la misma manera. Y ese proyecto lo que hizo fue homogeneizar el derecho en toda la nación y acompañar el proceso de concentración de poder y de creación del Estado Nacional alrededor de la figura del presidente de la Nación durante 50 años. Ese proyecto fue encontrando complicaciones a comienzos del siglo XX, la cuestión social, a mitad del siglo XX y la anarquía, luego más adelante ya la inflación, cuestiones más complejas que requirieron que ese proyecto necesitara de tratados de derecho, luego manuales, una reforma del código, cosas que fueron aguantando al sistema hasta durante 100 años. Nosotros seguimos enseñando con esa visión, o sea, seguimos enseñando derecho para un proyecto político del siglo XIX, que nos hizo atravesar el siglo XX más o menos pacíficamente a pesar de los golpes de Estado. Los más grandes entre nosotros recordaremos que se iba a tribunales antes y después de los golpes, era lo mismo. Los códigos y nuestra capacidad como comunidad jurídica hacía que el lenguaje del derecho sea perfectamente inteligible, aunque no hubiera constitución, ni congreso, ni presidente civil en la Casa Rosada. En general, se volvía a tribunal, salía siguiente el golpe, y estaban los mismos, diciendo las mismas cosas, argumentando con los mismos argumentos. Eso sirvió para bien y para mal durante 100 años. El punto es, y creo que es lo que vamos a conversar algo con Alberto, es que la dictadura, digamos, el desastre de los 70, la violencia política de los 70, hizo estallar por el aire este proyecto, y entonces tenemos un derecho reconfigurado. Eso respecto de la historia. Algunas experiencias comparadas, como ustedes saben, para decirlo muy fácilmente, en Estados Unidos la Facultad de Derecho son de posgrado, vienen después de 4 años de college, así que para ser abogado en Estados Unidos se requieren 7 años de universidad. Son 4 del college, donde se aprenden las cosas importantes, Shakespeare, historia y filosofía y esas cosas fundamentales, y después estas cosas relativamente sencillas que son en derecho, que requieren 3 años, como mucho, en realidad 1 más 2 de posgrado. En algunas otras instancias, una cosa interesante
que para ustedes en Inglaterra no se requiere ni grado ni posgrado. Para ser abogado lo único que se requiere es hacer un curso en el Colegio de Abogados. En realidad en Estados Unidos esta idea de que los abogados necesitaban ir a la universidad es casi del siglo XX. Hasta el siglo XIX la tradición anglosajona sigue afirmando que el derecho es apenas una profesión que se aprende haciéndola como la carpintería. Nosotros nos dedicamos a resolver conflictos, no a hacer teoría de la acción. Eso está en el Departamento de Filosofía de la Universidad. Hoy por hoy, en Inglaterra, si ustedes se meten en la web y buscan magistrates.uk, se van a enterar que el 94%, creo que el 94-96% de las causas penales en Inglaterra las resuelven ciudadanos comunes. Todas las cuestiones que llevan hasta un año de detención las resuelven los ciudadanos como jueces, se llaman magistrados, voluntariamente, o sea, de forma gratuita, yendo a hacer esto como un voluntariado 2 veces por mes, 3 horas por semana. 25.000 personas, 24.000 personas. Y hay videos donde un señor que hace la seguridad de un supermercado, una señora que es una gerenta de una empresa de recursos humanos, cuentan sus experiencias como magistrates. Y después se ve algún juicio. Son 3 que tienen abajo un abogado, una abogada que los ayuda cuando tienen alguna duda, pero básicamente viene la gente detenida o con algún problema con la ley penal y escuchan los hechos y resuelven. No quiero decir nada que ustedes no sepan. En general, los problemas del derecho no son problemas de física nuclear. Son conflictos entre gente relativamente sencilla que necesita una decisión. Si además es buena la decisión, mejor todo. Lo que necesitan, en principio, es una decisión. Es muy interesante esa. Y para el 4% o 5% de las causas que están por arriba del año de prisión, ustedes saben, barristers, jueces, súper especializados. Así que la idea de grado, posgrado es un tema que deberíamos volver a pensar. La verdad, deberíamos volver a pensar. Como era antes de 1870 en la Argentina, como es en otros lugares. ¿Por qué deberíamos volver a pensar? Porque el derecho está en transición, a pesar de que la enseñanza del derecho se quedó en 1872. Y entonces, ¿qué quiere decir que el derecho está en transición? Bueno, ya es casi canónica una lista de fenómenos que hizo famosa el doctor Lorenzetti, pero si uno recorre esas 4 o 5 fenómenos que se están produciendo en el derecho, uno se da cuenta de lo que sucede y algo de eso va a ilustrar Alberto, pero para decirlo con un poco más de detalle. Primer fenómeno, el fenómeno de la globalización. Ustedes saben, están en la sentencia, si uno mira la sentencia de la Corte, antes de los 80, la sentencia de la Corte estaba llena de numeritos de artículos. Hoy están llenas de siglas de actores internacionales. Eso se llama globalización. Nuestro derecho no termina en las fronteras nacionales, está penetrado por derecho internacional, actores internacionales, prácticas internacionales, privadas, públicas, semipúblicas. Hay actores globales que producen procesos globales, que producen problemas globales. Si eso está, imagínense el impacto, es fácil imaginarse el impacto en la enseñanza del derecho. Hay que saber, hay que tener las destrezas para comprender y para manejarse en un mundo global. ¿Qué son esas destrezas? Bueno, hay que saber finanzas internacionales, comercio internacional, hay que saber sobre delitos internacionales, pero también hay que saber manejarse a nivel internacional. ¿Cómo hace un juez, cómo hace un abogado para que las cosas sucedan a nivel internacional? ¿Cómo hacer para que un juez en otra jurisdicción prenda a una persona? ¿Cómo hacer para que en otra jurisdicción un gerente de una multinacional sea llamado a juicio o sea ubicado? ¿O cómo hacer para que en otra jurisdicción en la cuenta del cónyuge pueda ser
interceptada, embargada en una discusión de un divorcio. Lo que sea. Yes. Bueno, hay que saber jugar con eso. Y eso no es simplemente saber jugar con las normas, ni simplemente saber jugar con la práctica jurídica, hay que saber jugar con la práctica política. No es lo mismo ejecutar una sentencia en Suiza que ejecutar una sentencia en Irán. No es lo mismo. Y no es lo mismo por cuestiones muy profundas, complejas de política internacional, por lo tanto hay que saber jugar a nivel de relaciones internacionales. El segundo fenómeno es el fenómeno llamado de la judicialización de la política. Lo que sucede, como ustedes saben, es que antes de los 70 había algunas doctrinas que paraban la judicialización de la política, que era la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables y la doctrina de facto. Eran dos doctrinas, hay otras formas, pero dos doctrinas que frenaban la discusión política en la Corte de Tribunales, y muchas de las cuestiones que hoy se discuten en tribunales no se discutían ante tribunales, quedaban en el lugar de la política por muchos motivos. Digo esas dos doctrinas, pero ustedes conocen, saben mucho más la cuestión del impacto del derecho administrativo, la relativización de la legitimidad de la acción del Estado hoy por hoy, bueno, miles de cosas que están sucediendo. No por nada la presidenta quitó la responsabilidad del Estado del Código Civil y están discutiendo esas cuestiones. Hay muchas cuestiones muy complejas que la política está tratando de impedir la judicialización. Yo creo que la judicialización es una cuestión que está para quedarse, y una vez que la judicialización está para quedarse, los jueces van a tener que saber de política pública. Cómo se hace una política pública, cómo se enfrenta una política pública, cómo se lleva adelante una política pública. La Corte Suprema está limpiando el riachuelo. Así que debería saber más o menos cuáles son los costos de los derechos, cómo se mide un balance, cómo se hace una licitación, sin que aparezca la familia de uno, por ejemplo. Son cosas que los jueces deberían saber. Sociología, hasta dónde uno puede avanzar con la limpieza del riachuelo, hasta dónde uno puede avanzar cuando está cerrando industrias que tienen gente empleada. La judicialización es una cosa muy importante para la democracia argentina, pero requiere un nivel de conocimientos y destrezas en los abogados y los jueces que obviamente no están en las enseñanzas del derecho de por hoy. La contracara de la judicialización es la politización de la justicia. Obviamente la justicia se ha enterado que es un actor político. Bienvenidos, efectivamente, el Poder Judicial es un poder del Estado, y para eso se tiene que legitimar. Durante muchísimo tiempo, creo que incluso alguna vez tuvimos esa discusión, no me acuerdo si acá o en la de Derecho Procesal, en Salta, me parece que fue, que yo cometí el error de decir que los jueces tienen que construir su legitimidad. Y alguien me dijo, no tenemos que construir nada, somos legítimos porque somos jueces. Y yo creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos muestra que efectivamente los jueces son funcionarios legítimos para asumir el monopolio de la fuerza pública, pero a veces sucede en lugares como la Argentina que se los desobedece. Y para ser obedecidos uno no puede simplemente mostrar el carnet de ser miembro del Poder Judicial, tiene que hacer más cosas. Y las estrategias para ser obedecido, las estrategias para aumentar la legitimidad del juez dependen de miles de cosas que tienen que ver con cómo escriben sus sentencias, cómo aparecen en público, cómo se llevan con los otros poderes, hasta dónde pueden avanzar y demás. Porque lo que tiene que hacer un juez o una jueza, que es aplicar la ley, es decir, aplicar la ley que dictan los órganos mayoritarios, ponerle el límite de los derechos de la Constitución dentro del lenguaje del derecho, de la jurisprudencia y de cierto mantenimiento de un lenguaje en el que todos más o menos sepamos cómo vivir, porque no cambia de un día para el otro. Hacer eso es muy complejo. Obligar al Ejecutivo a hacer cosas que el Ejecutivo no quiere, frenar al Legislativo de cosas que quiere hacer y frenarse a sí mismo respecto de cosas que dijo en el pasado, a pesar de que no quiere decir cosas ahora, porque es importante la preservación del lenguaje, son cosas muy complicadas. Y eso otra vez requiere destrezas y conocimientos que no están en la Facultad de Derecho, porque se presuponían, insisto, porque nadie se le ocurría que una sentencia de un juez no iba a ser obedecida. O la parte de ejecución de sentencia está fuera de la enseñanza del derecho, porque
porque la enseñanza a lo sumo terminaba con el dictado de la sentencia. Hoy empieza con el dictado de la sentencia, dado el nivel de anomia y de complicaciones y de temas complicados que ustedes tienen. Muchos de los jueces que están aquí presentes tienen su poder. La cuarta es el fenómeno de constitucionalización. Pusimos los derechos en el centro de la política argentina. Antes el centro de la política argentina era el bien común, alguna cosa así de bien común. Todavía en los manuales de derecho constitucional que nosotros leíamos decían que los derechos tenían el límite del bien común, cosa que eso voló por el aire con la introducción de la idea de derechos humanos como el, yo diría, concepto central de nuestro derecho. Y eso hace un lío tremendo en el derecho, porque si los derechos son, están en el centro de la discusión, entonces ahí se requiere qué derechos, hasta dónde los derechos, el costo de los derechos, bueno, una enorme cantidad de cosas que requieren, ahora sí, también conocimiento de filosofía política, de ética, de filosofía en general, y destrezas para saber hasta dónde yo pondero, como se dice ahora, palabra que yo odio, cómo se pondera un derecho respecto de otro, como si hubiera derechos, como si los jueces pudieran ser así, decir vida, honor, no, acá en este caso, se me cae. Bueno, algo así, obviamente que no es así, pero hay una destreza particular, que es el juego de los derechos constitucionales dentro de la práctica jurídica argentina, que también brilla por su ausencia en la enseñanza del derecho. La última es la descodificación. Estamos otra vez intentando codificar el derecho argentino, reforma del Código Civil, reforma del Código Penal. Mi respuesta a los codificadores: hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Nosotros vamos a seguir judicializando, vamos a seguir produciendo reglas que van a seguir siendo contradictorias con el Código, vamos a tener que seguir regulando el ambiente diferente de los consumidores, diferente de la responsabilidad en el trabajo, diferente de la responsabilidad nuclear. Y eso rompe la idea decimonónica de que el código va a tener una sola concepción de la responsabilidad y que eso va a poder ser efectivo y fácil de aplicar en todas las áreas de la vida humana, cosa que no existe más, ni filosóficamente, ni de derecho, ni políticamente. Así que codifiquen todo lo que quieran, el derecho argentino ya está descodificado. Esos son 5 de los fenómenos más importantes que están sucediendo hoy, y ninguno de esos está en la enseñanza del derecho. Entonces la cuestión no es simplemente ahora, bueno, vamos a traer el método del caso, o vamos a hacer un poco más de clínica. Yo creo que si nos sentamos seriamente, a pensar seriamente la reforma de la enseñanza del derecho, tenemos que empezar de cero como empezaron en 1870. Hicieron el código, 50 años después hicieron los tratados, 40 años después hicieron los manuales, 30 años después hicieron las notas. Fue un laburo de locos, y si bien hasta ahora vivimos del crédito de nuestros mayores, del trabajo de Soler y de Salvat y de Borda y de eso, esa cuenta se terminó, ese crédito se terminó. En ese momento tenían el tiempo y la capacidad para hacerlo. Hoy todos ustedes laburan de abogados a jueces y no tienen tiempo. Por eso insisto lo que insistí la vez pasada, necesitamos profesores profesionales de derecho que enseñen derecho y que se dediquen todo el día a pensar qué es este derecho que tenemos y volcarlo en materiales de derecho. E insisto, no son profesores de filosofía del derecho, son profesores de abogacía. Por lo tanto, tienen que saber cómo ustedes hacen lo que hacen y volcarlo a materiales de enseñanza. Lo que hay que enseñar es a enseñar derecho y a hacer derecho, y a practicar el derecho. Nalbandián puede ser el mejor tenista de la Argentina, pero tal vez es un pésimo profesor de derecho. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque entre otras cosas, Nalbandián está jugando al tenis y ganándose la vida jugando al tenis, que es un proyecto full time. Entonces no se le puede pedir a Nalbandián en su tiempo libre enseña a jugar tenis, porque a lo mejor es un pésimo profesor de derecho, no lo sabemos, de tenis, y además no tiene tiempo para hacerlo. Entonces insisto en lo anterior y termino con eso. Estamos en un momento en que la comunidad jurídica necesita tomar una decisión. Ya cambiamos el derecho en Argentina, estamos dispuestos a cambiar la enseñanza del derecho para que los jueces y los abogados
practiquen el nuevo derecho de la mejor manera posible para estar a la altura del desafío de la Constitución? Gracias.